¿Qué tal? Muy buena noche, los saludamos de nuevo desde el Vaticano, como les decíamos hace algunos instantes en ese avance de Noticias Caracol. Margarita, muy buenas noches. Hola, Juan Roberto. Una jornada muy intensa, propia de ya las horas previas al cónclave. Estamos a un día de que comience ya ese encuentro bajo llave de los 133 cardenales que van a elegir al sucesor del Papa Francisco. Sí, señor. Hoy se reunieron 170 miembros del Colegio Cardenalicio, 132 de ellos papables, papables y electores, solo faltó uno de los que participará en el cónclave y trabajaron en la definición muy importante de cómo debe ser el perfil del nuevo Papa. Dicen que se busca una figura que debe estar presente, cercana, capaz de hacer de puente y guía, pero además de orientar a una humanidad marcada por la crisis a nivel mundial y un pastor que sea cercano a la vida de las personas. Pues casi nada. Estas características que entregan delineadas los cardenales prácticamente la hoja de ruta para quienes quieran convencer a sus compañeros, quienes tengan esa capacidad de decir yo tengo esas características para ser el pastor de la Iglesia Católica. Hubo también hoy reunión en la tarde de la congregación de cardenales. Este pronunciamiento con ese perfil, Margarita, fue en la mañana, pero en la tarde hubo pronunciamientos importantes de lo que la Iglesia y su nuevo guía, su nuevo pontífice va a tener que afrontar de aquí en adelante. De los retos y sobre todo de cómo continuar adelante con el proyecto de sinodalidad que fue quizás el crucial, el eje central del pontificado de Francisco en busca de una iglesia que sea más horizontal, menos jerárquica y más abierta a la comunidad, a la toma de decisiones que involucre a los fieles. Es decir, cercanía. Esto dijeron hoy en la congregación de la tarde los cardenales reunidos aquí en el Vaticano. Los 133 cardenales electores ya están en Roma. Celebran sus congregaciones generales para preparar el cónclave y una tarea nada fácil, debatir el rumbo de la Iglesia Católica. Esta tarde se llevó a cabo la segunda congregación del día, la número 11, añadida además de la habitual de la mañana, para dar espacio a todos aquellos que quisieran intervenir antes del cónclave que inicia este miércoles. Abordaron diversos temas, entre ellos la importancia de que el nuevo pontífice sea un papa pastor, sobre todo en un mundo donde la humanidad necesita un papa cercano y que tenga la capacidad de dialogar con diferentes culturas y religiones. Un padre o un pastor es alguien que cuida, preserva la unidad de la Iglesia y la integridad de la fe, pero también alguien que entiende los desafíos de hoy y sabe cómo entablar diálogo, defender a los pobres y lograr la paz en el mundo. También hablaron del etnicismo dentro de la Iglesia y la sociedad, la necesidad de acompañar a los migrantes en la fe, además de las guerras. Se habló de sínodo y el menester de que los cardenales mantengan su compromiso en el apoyo al nuevo pontífice. Asimismo, del gran desafío de afrontar el problema de las sectas en lugares como América Latina, Asia y África. La última congregación general está convocada para este martes a las 9 de la mañana, hora de Roma. Bueno, en materia de preparación logística, muchas decisiones, muchas noticias se produjeron hoy, pero en las últimas horas, dos que tienen que ver, bueno, una que es una claridad obvia, pero también la hace el Vaticano, y es que los cardenales no van a tener celular cuando entren al cónclave en la Capilla Sistina, es más, ni siquiera en la Casa Santa Marta cuando vayan a dormir, simplemente se los quitan a partir del miércoles en la mañana y se los devuelven cuando haya papa, es decir, cuando termine el cónclave. Pero también hay decisiones de comunicaciones que van más allá de los cardenales. Sí, señor, va a haber corte en las comunicaciones en toda el área del Estado Vaticano, lo cual pues limitará de alguna manera la posibilidad de que se filtren informaciones. Eso es importante, pero también se trabajó hoy en otro tipo de garantías que no son tanto técnicas como de lealtad. Por ejemplo, el juramento de los empleados del Vaticano. Veamos un resumen de esta jornada. La próxima vez que estas cortinas de terciopelo granate se abran, será para anunciar el Habemus Papam. Ya quedaron instaladas en el balcón de la Logia de las Bendiciones, desde el cual se anuncia la buena nueva al mundo y el elegido entrega su primera bendición Urbi et Orbi. Podría ser cualquiera de estos cardenales que afanados van y vienen de las congregaciones generales. La hora ya llega y poco a poco las cosas se van encaminando. Debemos continuar en la oración,
acompañar desde ya al nuevo Papa, orar por el nuevo Papa y que el Espíritu Santo nos muestre al elegido. ¿Ya está dando señales el Espíritu Santo? Creo que sí, creo que el Espíritu Santo desde el comienzo ha dado señales, Margarita. ¿Avanzan las conversaciones? Avanzan y con mucha profundidad, con responsabilidad, con esperanza, con alegría. Y dicen que todavía no se conocían bien, ¿han logrado conocerse mejor? Sí, ha sido un tiempo muy rico en el conocimiento fraterno de los cardenales de los distintos continentes. ¿Cree que se alargará el cónclave? No, será breve. ¿Sí? ¿Han surgido nuevas personas interesantes que no conocían antes? Sí, se ha enriquecido la baraja de posibilidades. ¿De dónde, cardenal? ¿A qué regiones del mundo miramos? Hay que mirar los 5 continentes. El Espíritu Santo los mira a todos. ¿Y América Latina? Y América Latina también. Hay que mirar a América Latina también nuevamente. Señor los bendiga. Han surgido figuras nuevas, dice el cardenal colombiano. Definir los perfiles notables no ha sido una tarea fácil entre tantos purpurados nuevos, además llegados de tantos lugares remotos del mundo. ¿Piensa que el próximo papa va a ser de Asia? No, Asia solo va a seguir la dinámica de la elección. Muchos ni siquiera dominan el italiano y menos el latín. Hasta hace poco algo impensable para un papable, una verdadera torre de Babel. Eso será la residencia de Santa Marta a partir de mañana, cuando pueden empezar a instalarse los cardenales en las habitaciones que ya les fueron asignadas. Expertos revisan las instalaciones para evitar cámaras, micrófonos o cualquier otro dispositivo de estos tiempos que pueda poner en peligro los secretos del cónclave. Y los empleados que atenderán a los electores hicieron ya un juramento ritual en el que prometen lealtad y silencio. Bueno, otra de las medidas será mañana la toma de juramento de la Guardia Suiza, los que entran ya a prestar el servicio de vigilancia y de seguridad. Más adelante hablaremos de la Guardia Suiza, Margarita, porque también vemos a esta hora imágenes postales, no solamente del Vaticano, sino del río en Roma, el Tíber, que es otra de esas postales de esta ciudad eterna, la ciudad de Roma, y los extramuros del Vaticano. Recordemos que el Estado Vaticano queda dentro de Roma, la capital italiana. Y hablemos ahora de los otros papables, Margarita, porque hemos hablado en las últimas emisiones de Pietro Parolin, de Matteo Zuppi, de Luis Antonio Tagle, entre otros, que son los que suenan en todos los medios de comunicación. Pero bien decía el cardenal Rueda, cuando usted lo abordó hoy saliendo de la congregación, Margarita, que hay que mirar a los 5 continentes, que hay otros nombres interesantes que han aparecido. Entonces bien vale la pena empezar a ver algunos que los vaticanólogos ya califican como revelaciones y como los que también toca tener en cuenta. Pues Juan Roberto, sí, nombres nuevos que empiezan a despuntar, que empiezan a llamar la atención de sus colegas por sus intervenciones en las congregaciones generales y por su perfil en general. Hablemos primero del cardenal Leonardo Ulrich, que es el arzobispo de Manaus, en Brasil. Es de formación franciscana, es cardenal desde 2022, por supuesto creado por el Papa Francisco ya en sus últimas camadas de purpurados. Trabaja en el dicasterio para los institutos de la vida consagrada y de las congregaciones religiosas. El otro que empieza a sonar fuerte es el francés Jean-Marc Abelin. Él es el arzobispo de Marsella en Francia. Curiosamente nació en Argelia. Tiene nacionalidad francesa, es cardenal también desde el año 2022, es debutante en este cónclave, muy cercano al Papa Francisco y tiene la ventaja de que lo conoce toda la curia porque manejaba lo que uno podría llamar en términos muy coloquiales el computador del Palacio Vaticano, porque es el que designa a los obispos en todo el mundo. Y ahora vamos a hablar de otro candidato del continente africano, Fridolin Ambongo Besungu, es el cardenal de la República Democrática del Congo. Tiene una formación teológica muy consistente, tal vez lo más notable de su perfil, tiene 65 años, relativamente joven, y ha tenido pues un papel importante en ese país que, como sabemos, tiene un grave conflicto armado e incluso ha llegado a ser acusado de incitación a la rebelión. Imagínense. Otro en este
ramillete, el español Juan José Omella, es el actual arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia Episcopal Española, también muy cercano al Papa Francisco, y ha tenido que ver mucho, Margarita, en temas que tienen que ver con la migración y también con los derechos de los menores abusados por sacerdotes de la Iglesia Católica. Y vamos a hablar de otro latinoamericano que empieza a escucharse, Carlos Aguiar, cardenal mexicano, presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que como sabemos es un organismo que tiene una gran importancia a nivel de la Iglesia en nuestra región. Se le considera muy carismático, metido además en temas de migración, ha sostenido algunas posturas muy duras contra el narcotráfico, que sabemos pues que es el gran azote de la sociedad mexicana, y también considerado del ala progresista, por supuesto discípulo de Francisco. Y cerramos este nuevo ramillete de papables, de los que empiezan, cardenales que empiezan a sonar aquí en el Vaticano. Joseph Tobin es de los Estados Unidos, cardenal de Newark, defensor de los migrantes, Margarita y televidentes, muy abierto a defender también a la comunidad o los derechos de los integrantes de la comunidad LGTBI. Este, repito, Margarita, es otro ramillete. Alguien dirá, es especulación, sin duda, nadie tiene la última palabra, pero como decía el cardenal Rueda, hay que mirar a los 5 continentes. ¿Hablamos del cónclave de nuevo? Sí, hablemos del cónclave porque a partir del miércoles es importante que todos entendamos la dinámica de este proceso tan místico que se remonta a siglos de la historia de la Iglesia Católica y que tal vez es uno de los que más atrae la atención de los fieles y de los no fieles por toda la ceremonialidad y ritualidad que lo rodea. El próximo 7 de mayo el Vaticano activará el protocolo más solemne y reservado de toda la Iglesia Católica, el cónclave. A partir de esa fecha, 133 cardenales menores de 80 años provenientes de 71 países se encerrarán sin contacto con el exterior para elegir al nuevo Papa. Lo que sigue no es solo un proceso de votación, sino un complejo ritual lleno de simbolismo, historia y política. Todos esos factores, el geopolítico, el lugar desde donde vienen, la carrera que han tenido durante su ejercicio como sacerdotes y como obispos y como cardenales, todo eso cuenta. También cuál es la estrategia que tienen para aumentar el número de fieles de la Iglesia Católica. De esos 133 cardenales, 108, es decir, el 80%, fueron nombrados por el Papa Francisco. Este dato es clave porque muestra cómo su visión seguirá influyendo incluso después de su muerte. Por otro lado, la composición geográfica del Colegio Cardinalicio evidencia una iglesia cada vez más global. El 37% de los electores son europeos, el 18.5% asiáticos, el 13.9% africanos y otro 13.9% de origen latinoamericano, mientras que el 12.9% viene de Norteamérica. Apenas un 3.7% representa a otras regiones como Oceanía. El 80% de los cardenales elegidos por Francisco marca sin duda este conclave una profunda influencia para la visión eclesial que les marcó. Muchos de estos cardenales comparten o al menos comprenden esa visión pastoral que Francisco quiso darle a la iglesia desde la misericordia, desde la inclusión, de una iglesia en salida, cercana a las periferias sociales, geográficas y existenciales, pero también por la diversidad geográfica que Francisco impulsó, dando una voz a todas las regiones del mundo, a veces poco representadas como lo fueron Asia, África, América Latina. La palabra cónclave viene del latín cum clave, que significa bajo llave, y es literal. Los cardenales son aislados del mundo para deliberar sin presiones externas. Esta práctica fue oficializada en 1274 durante el Segundo Concilio de León, después de que una elección papal se demorara casi 3 años. Desde entonces, para evitar demoras y manipulaciones, se impuso el encierro total. Todos deben prestar juramento de secreto absoluto. Extra omnes. Nada puede anticipar el resultado de la elección. Sin embargo, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis establece que si en la votación 33 o 34 no se ha llegado a un consenso, es decir, más o menos 9 días después de haber iniciado el cónclave, únicamente se someterán como candidatos los 2 cardenales que hayan obtenido el mayor número de votos en la votación 32. Y de allí, con las 2/3 partes, se elegirá el nuevo Papa.
La elección ocurre en la Capilla Sixtina. Todo inicia con una misa especial llamada Proeligendo Pontífice, que marca el comienzo del encierro. Los cardenales son alojados en la Domus Sanctae Marthae, la residencia vaticana dentro de los muros, y solo salen para ingresar a la capilla y emitir su voto. ¿Cómo funciona? Cada jornada puede incluir hasta 4 votaciones, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Para ser elegido un cardenal necesita al menos 2/3 de los votos, es decir, 89 votos en esta ocasión. Si no se logra consenso, los votos se queman junto con productos químicos que generan humo negro. El famoso humo blanco, en cambio, aparece cuando hay papa elegido. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. La realización de las congregaciones generales ya marca la pauta para la elección del pontífice. Lo único que sirve precisamente la reunión en privado es para preservar efectivamente ante la influencia externa un resultado final dentro de la votación. Pero esta elección no solo es un nombramiento. Los cardenales decidirán también el rumbo espiritual y político de la Iglesia Católica, si continúan el estilo reformista y progresista que caracterizó al Papa Francisco o si da un giro hacia posturas más tradicionales. En esa cantidad de ritos y en esa cantidad de protocolos, Margarita, se destaca, y lo hemos también visto en los últimos días en esta cobertura especial de Noticias Caracol, es la Guardia Suiza, la muy legendaria Guardia Suiza, que es la que resguarda tanto el Vaticano, la Basílica de San Pedro, y por supuesto es la que protege al Papa, siempre está de su lado, que a propósito mañana hace el juramento, el nuevo destacamento de la Guardia Suiza. Sí, mañana, el 6 de mayo, siempre es una fecha significativa para este cuerpo que protege a los papas desde hace centurias, porque están conmemorando precisamente el aniversario de una masacre que ocurrió en 1527. 147 guardias fueron asesinados cuando intentaban precisamente proteger la vida del pontífice. Entonces mañana tienen ese rito, tienen esa ceremonia que se hará a pesar de que del momento de sede vacante que vive la iglesia, pero será completamente en privado y que marca un nuevo renovación del compromiso que tienen con la custodia del pontífice católico. Tradicionalmente, cada 6 de mayo, el patio de Damasco en el Vaticano es el epicentro de todo un ceremonial de entrega, devoción y lealtad. Quienes hacen su entrada triunfal son los nuevos miembros de la Guardia Suiza Pontificia. La historia de su creación se remonta a enero de 1506, cuando el Papa Julio II contrató un grupo de hombres para su protección y de quienes rodeaban su mandato. Así se formó el ejército más antiguo y más pequeño del mundo, que hoy tiene 135 integrantes. En la ceremonia, los reclutas y sus familiares escuchan en 4 idiomas las misiones del comandante general de la Guardia Suiza. Tenemos el gran privilegio de servir al Santo Padre, sucesor de San Pedro y servus servorum Dei, como también se le llama a él, es decir, siervo de los siervos de Dios. Este evento es un homenaje a los 147 guardias suizos que murieron el 6 de mayo de 1527, protegiendo la vida del Papa Clemente VII a manos del ejército de Carlos V en el llamado saqueo de Roma. Por eso cada palabra del capellán de la guardia es un compromiso. Queridos guardias, dentro de unos momentos van a prestar juramento público de servir al Papa reinante y a sus legítimos sucesores con total dedicación y, si es necesario, incluso de dar nuestra vida para protegerlos. En memoria de esos héroes, cada hombre toma con una mano férreamente la bandera de la Guardia Pontificia y con la otra apuntan con 3 dedos hacia el cielo, ratificando su compromiso para el Papa. La Guardia Suiza controla el acceso al Vaticano y al Palacio Apostólico, garantiza el orden y la representación durante las ceremonias papales y las recepciones de Estado y protege al colegio cardenalicio durante la sede vacante. Pero volvamos con la ceremonia de juramento. Los reclutas usan el uniforme de cuello blanco, casco con penacho rojo, armadura de unos 8 kilos y su arma blanca, de asta acabada en punta o alabarda.
Si tú también quieres unirte a esta familia que cambiará tu vida, no esperes más y únete a nosotros. Te estamos esperando. Además de medir 1,74, se debe tener formación universitaria, ser especialista en combate cuerpo a cuerpo, tiro y protección personal. Aunque la mayoría de guardias en su retiro van a la policía, hay un caso que hace historia, el de Didier Graham, quien cambió el colorido uniforme por la sotana de seminarista. La última vez que el Papa Francisco participó en esta ceremonia fue en el 2023, cuando 34 reclutas tomaron juramento. Y de los símbolos de aquí, de esta, digamos, de toda la parafernalia, del protocolo que hay aquí en el Vaticano, Margarita, hay que hablar también de los elementos que van a ser parte del pontificado. Y cuando decimos elementos hay de todo, lo que hay en la Capilla Sixtina, lo que hay en la Basílica de San Pedro, lo que hay en las oficinas vaticanas, en los despachos, pero también en lo que hay en las iglesias, porque recordemos que el nuevo Papa es también el obispo de Roma. Sí, Juan Roberto, y como sabemos en Roma hay 4 basílicas pontificias, una de ellas es la Basílica de San Juan de Letrán, que es la primera iglesia que se construyó en Roma en realidad, y por eso se le dice la madre de todas las iglesias. De hecho, residencia de los papas hasta el siglo XIV, y ahí hay un trono, una especie de trono considerado el trono papal, sobre el cual hay toda una historia que les vamos a contar. Es uno de los símbolos más importantes del liderazgo papal, pero curiosamente no se encuentra en el Vaticano. Se trata del trono donde se inaugura oficialmente cada pontificado y está ubicado en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. Es la iglesia madre de Roma y del mundo, la Catedral de Roma. ¿Por qué? Porque alberga la cátedra, es decir, el lugar donde se sentará el nuevo pontífice electo. Hecho de mármol y mosaicos, este imponente trono, conocido como cátedra, está alojado en el templo católico más antiguo del mundo, que data del siglo IV y que hasta el siglo XIV fue la residencia oficial de los papas. Un lugar que toma importancia desde el primer día de pontificado, ya que tras la elección del sucesor de Pedro en la Capilla Sixtina y la posterior misa en la Basílica de San Pedro, el nuevo obispo de Roma debe sentarse en la silla papal. La toma de posesión de la cátedra, es decir, el Papa, al sentarse en ella, comienza oficialmente su ministerio petrino, que consiste en enseñar la verdad, vivir en la caridad y consolar a todas las personas cercanas y lejanas. Durante el periodo de sede vacante, como ahora, es tradición que el trono papal luzca así, a oscuras, en espera del próximo elegido como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Cuando él llegue aquí se encenderán todas las luces para santificar, para glorificar el momento final del sucesor del Vicario de Cristo. Miles de feligreses visitan el trono del Papa por estos días previos al cónclave, y aunque la silla esté vacía, están a la expectativa de quién la ocupará los próximos días. Bueno, Margarita, 2 datos al cierre de esos que le interesan a usted. Así como el que le decía, reiterarlo, va a haber restricción de comunicaciones celulares en todo el Vaticano. Yo no sé cómo vamos a hacer los medios. El tema pinta complicado porque va a haber esa restricción a partir del miércoles, que es el día del cónclave, después de las 3 de la tarde, hora pues de Roma y del Vaticano. Y otra, usted que se moría por ir a la Capilla Sixtina mañana, porque tradicionalmente se permitía a la prensa ir a ver cómo había quedado adecuada previo un día antes del cónclave, pues no, nada, cero. Mañana el Vaticano acaba de confirmar que no abre la Capilla Sixtina a la prensa, que está ya totalmente sellada, es decir, empieza ya el sigilo total. Sí, Juan Roberto, en tiempos modernos la seguridad, más que evitar atentados, más que evitar cualquier episodio de orden público, lo que intenta evitar es espionaje, claro, filtraciones, hackeo, claro. En momentos de dispositivos tecnológicos el ingreso a de la prensa pues puede representar riesgos de instalación de cualquier cosa que pueda romper el sigilo y el secreto del cónclave, así que han decidido no correr ese riesgo. Se lo pongo en términos mucho menos refinados y más coloquiales y más colombianos, no quieren dar papaya. Es así de sencillo. Margarita, nos vamos, terminamos por hoy la cobertura, entramos en la recta final previo al cónclave. Mañana estaremos en edición especial con personajes muy importantes que nos van a hablar del Papa, de la elección, de los papables, de lo que está en juego para la Iglesia Católica y no solo para la Iglesia, para el mundo entero, la elección de este hombre que no solo es el pastor
de la Iglesia Católica, sino un líder mundial. Nos vemos mañana. Sí, los esperamos mañana con contenidos muy interesantes en torno a este proceso crucial que se inicia el miércoles.